Hay historias que no comienzan con un accidente, sino con una frase inesperada que cambia todo lo que una persona creía saber sobre su propia vida. La de hoy habla de una mujer poderosa que creció pensando que había perdido a su hermano para siempre. Hasta que una empleada tímida señaló un retrato en la pared y dijo algo que nadie se atrevió a decir durante 30 años. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like ahora mismo y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Así sabré que quieres más relatos como este y te quedarás hasta el final. Marina Garza no era una mujer fácil de impresionar. Había levantado sola una cadena de restaurantes de alta cocina, había sobrevivido a la muerte del marido e a noites infinitas no hospital, ao lado da filha em crise de pânico. Estava acostumbrada a tomar decisões duras, a lidar com números, contratos, fornecedores. Nada, porém, a tinha preparado para a frase que ouviu naquela tarde de quinta-feira. Estava na sua oficina da mansão, revisando relatórios, quando percebeu que a nova empregada tinha parado de limpar. O silêncio ficou estranho, pesado. Marina ergueu os olhos e a viu imóvel diante da lareira, com o pano de limpeza pendendo da mão e o olhar preso a um retrato emoldurado. «Senhora», disse a jovem com a voz embargada, «esse niño vivió comigo en el orfanato». Marina não respondeu de imediato. Sentiu apenas a xícara de café escorregar levemente entre os dedos. Aquela funcionária, Valeria, mal falava desde que começara a trabalhar ali 3 semanas antes. Era discreta, respeitosa, quase invisível. E, de repente, estava ali, tremendo diante da fotografia que sempre esteve naquela parede. A de um menino de sorriso torto e olhos escuros. Você precisa imaginar a cena como se estivesse vendo com os próprios olhos. A luz da tarde entrando pelos janelões, refletindo no mármore claro. A dona da mansão, de blazer azul escuro e cabelo preso com perfeição, levantando-se devagar. E no centro de tudo, aquele quadro que para ela era apenas memória dolorida. É que para Valéria era um reencontro. Como dijiste? Perguntou Marina, aproximando-se. Valéria engoliu seco, mas não desviou o olhar. Esse niño de la foto se chamava Daniel. Dormia en la cama de al lado de la mía, en el hogar Sagrado Corazón. Tenía una marca detrás de la oreja y siempre dibujaba una casa grande. Um piano e um homem com gorro de cozinheiro. Marina sentiu o chão fugir por um instante. Daniel era o nome que ela não pronunciava em voz alta desde a infância. O irmão gêmeo que, segundo todos, havia morrido afogado quando eles tinham 4 anos. O menino da foto, ao lado do qual ela mesma posara em tantas lembranças apagadas pelo tempo. O que Valeria começou a contar naquele momento não era um boato, nem uma coincidência qualquer. Era a peça que faltava em um quebra-cabeça que ninguém mais estava tentando montar. Enquanto você ouve esta história, pense no que significa viver décadas acreditando em uma versão da verdade. E, de repente, descobrir que talvez tudo tenha sido uma mentira bem contada. Marina pegou o retrato com cuidado. Viu de novo o rosto do menino. Os mesmos olhos que via no espelho todas as manhãs. A mesma curva na sobrancelha, o mesmo sorriso de canto. Valeria descreveu detalhes que só alguém que conviveu com ele poderia saber. A marca de nascença em forma de meia-lua, o caderninho de desenhos sempre na mão, o hábito de falar de uma irmã gemela e de um pai que cozinhava usando o chapéu de chefe mesmo em casa. Cada frase era como um golpe no peito de Marina. Ela lembrava do pai na cozinha. Dos cheiros dos molhos, da mãe ao piano na sala ao lado. Lembrava de brincar perto da represa. Do momento em que todos começaram a gritar o nome de Daniel, da correria dos mergulhadores, do laudo final, afogamento. A vida tinha seguido em frente sobre esse veredito. O restaurante da família crescera. Ela assumira os negócios, depois viera o casamento. A filha, o luto outra vez. E agora alguém dizia que aquele menino não só sobrevivera, como crescera em um orfanato a poucos quilômetros dali. Enquanto Marina tentava processar, passos leves soaram na escada. Sofia, sua filha de 7 anos, apareceu abraçada ao urso de pelúcia, com o olhar ainda frágil de quem tinha visto a vida desmoronar cedo demais.
Mamá, passou algo? Perguntou espiando de longe. Você consegue quase escutar o cuidado na voz de Marina ao responder. Ela guardou o choque por um instante, respirou fundo e devolveu à filha o tom firme e protetor que havia aprendido a construir depois da morte do marido. Nada, mi amor. Solo estamos hablando de cosas del pasado. Vuelve a tu quarto. En un ratito subo contigo. Sofia hesitou, olhando para Valéria, que lhe sorriu com doçura e disse que estava tudo bem. Desde que aquela empregada chegara, a menina começara a falar um pouco mais, a abrir a porta do quarto, a descer para a cozinha. Havia entre as duas uma espécie de reconhecimento silencioso. Quem conhece a solidão, enxerga nos olhos do outro. Quando a menina desapareceu pelo corredor, Marina fez Valeria sentar-se diante dela. Não havia mais distância de patroa e funcionária naquele momento. Apenas duas pessoas ligadas por um garoto que ambas amavam de maneiras diferentes. Valeria contou então, com a calma de quem revive um filme doloroso, como Daniel chegou ao orfanato com 9 anos, trazido por uma assistente social após a morte dos pais adotivos. Como todos o chamavam de menino inventador de histórias, porque ele insistia em dizer que tinha uma família verdadeira antes disso. Uma casa grande, um pai cozinheiro, uma mãe que tocava piano e uma irmã gêmea de quem nunca esqueceu. Ela falou de noites frias em que Daniel a defendia dos meninos maiores, de promessas sussurradas de que um dia os dois sairiam dali e seriam família um do outro, de desenhos de duas crianças, de mãos dadas diante de uma mansão que se parecia perigosamente com a casa onde Marina agora vivia. E por fim, contou do dia em que ele decidiu fugir aos 16 anos, cansado de apanhar de um cuidador, violento e de esperar por uma busca que nunca vinha. Daniel dissera que iria encontrar a irmã sozinho. Valeria tentou impedi-lo, mas ele se foi na madrugada, deixando apenas o caderno de desenhos embaixo do travesseiro dela. Nunca mais tiveram notícias. Ao terminar, Valéria levantou os olhos, esperando talvez desconfiança ou raiva. Em vez disso, encontrou algo que não via com frequência no rosto de gente rica: vulnerabilidade. Marina não gritou, não duvidou, não humilhou, apenas apertou o retrato contra o peito e, com a voz rouca, disse 3 palavras que mudariam o destino de todos naquela casa. Te creu, Valéria. Naquele instante, a história que você está ouvindo começou de verdade. A partir dali, tudo o que Marina havia construído, seu império de restaurantes, sua rotina controlada, seu luto organizado, teria que conviver com uma nova missão: descobrir o que realmente aconteceu com Daniel e encarar as consequências de uma verdade enterrada por quase 30 anos. Después de decir te creo, algo cambió en la forma en que Marina miraba a Valeria. Ya no era solo la chica del servicio que limpiaba en silencio los pasillos de la mansión. Era, de repente, el eslabón vivo entre su pasado roto y una posibilidad remota de reparación. Valeria, sin embargo, no se daba ese lugar. Cuando terminó de contar lo del orfanato, bajó la mirada como si hubiera ido demasiado lejos. Perdón si la incomodé, señora Garza. Yo sé que no es asunto mío. Marina la interrumpió con un gesto de la mano. Es completamente asunto tuyo, dijo, ainda em um tom contido, mas firme. Se esse menino é mesmo meu irmão, você é a pessoa que mais o conheceu depois que ele desapareceu. Eu preciso de tudo que você lembrar, até dos detalhes que pareçam pequenos. Quem escutasse de fora poderia pensar que se tratava de uma negociação de negócios. A postura ereta, a voz controlada, os olhos analisando cada informação. Marina tinha aprendido a sobreviver assim, organizando o caos em planilhas mentais. Mas por dentro, você precisa imaginar uma criança de 4 anos, sendo puxada de volta à beira da represa, ouvindo adultos gritarem, vendo o gorro branco do pai caído no chão molhado. Valeria respirou fundo e continuou. Contou como Daniel desenhava sempre as mesmas cenas. 2 crianças de mãos dadas, uma mulher ao piano, um homem de chapéu de cozinheiro e uma casa com janelas enormes. Contou que ele se irritava quando os funcionários do orfanato riam das histórias sobre a irmã rica que um dia viria buscá-lo. E contou também sobre
O dia em que ele apareceu com um olho roxo depois de enfrentar um cuidador, que havia empurrado uma criança menor. Ele dizia que a vida no orfanato era melhor do que na casa dos pais adotivos, explicou Valeria, mas que nada se comparava à família de verdade que tinha antes. Ele repetia o tempo todo: "Minha irmã não se rindió, um dia vai encontrar-me." Marina sentiu vergonha de si mesma. Não porque não tivesse amado o irmão, mas porque, depois de tantos anos, ouvindo a mesma versão da história, tinha se acostumado à ideia de que não havia mais nada a ser feito. Os adultos ao seu redor tinham decidido que ele estava morto, e ela, ainda criança, aceitou aquela sentença como algo inquestionável. "Por que nunca lhe contaste isto a nadie del orfanato?" Perguntou, mais por entender o sistema do que por culpar Valéria. "Eu contei", ela respondeu um pouco mais firme. "Contei para uma educadora, depois para outra. Diziam que era a imaginação dele, que o melhor era ele aceitar a realidade para se adaptar. No orfanato, quem fala demais acaba sendo problema. Eu era só uma menina também. No final, aprendi a ficar calada. Nesse ponto, talvez você comece a perceber por que Sofia se aproximou tanto de Valeria. As duas conheciam por caminhos diferentes a mesma sensação. Há de ter a dor diminuída pelos adultos. É drama, é imaginação. Vai passar." Marina se levantou e caminhou até a janela novamente. Lá fora, o jardim impecável, os arbustos podados, o balanço vazio. Tudo em ordem. Por dentro nada. "Voy a buscarlo", disse mais para si do que para Valeria. "Aunque hayan pasado 30 años. Aunque todo el mundo diga que es una locura." Valeria apertou o pano entre os dedos. "Senhora, eu ajudo no que precisar. Se Daniel estiver em algum lugar desse mundo, eu quero saber. Ele foi minha família quando eu não tinha ninguém." Essa frase pesou na sala. Marina era uma mulher acostumada a mandar, a dar ordens, a ver pessoas girando em torno de suas decisões. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de fazer algo não como dona da mansão, e sim como irmã mais velha que tinha falhado em proteger o irmão, mesmo que, racionalmente, soubesse que não era culpa sua. Antes que pudesse responder, ouviram um leve bater na porta. "Mamá!" A voz de Sofia soou hesitante. "Puedo entrar?" Marina pediu a Valeria com um gesto que permanecesse. Queria, de alguma forma, que as duas partes de sua vida, o passado que acabara de ser reaberto e o presente frágil com a filha, ficassem na mesma sala. Sofia entrou abraçada ao urso como sempre. Olhou primeiro para a mãe, depois para Valéria. Havia algo novo no rosto de Marina, uma mistura de tristeza e determinação que a menina ainda não sabia nomear, mas percebia. "Queria saber se vas a cenar comigo hoje?" perguntou baixinho. Val dijo que podia fazer sopa de fideos, como a que hacía papá. Valeria corou levemente. "Eu só comentei que sabia fazer uma parecida", explicou. Para quem vê de fora, pode parecer uma cena pequena, mas para essa família era imensa. Houve semanas em que Sofia não descia nem para o café da manhã. Dias inteiros em que qualquer tentativa de conversa era recebida com silêncio e olhos vazios. E agora ela estava ali, tomando a iniciativa de convidar a mãe para jantar e incluindo Valéria no convite. Marina sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Claro que vou a cenar contigo, mi vida. E sim, podemos provar a sopa de Valéria." Os olhos da menina brilharam um pouco. "De verdade?" "De verdade." Sofia saiu da sala quase correndo, como se tivesse medo de que alguém mudasse de ideia. Quando o som dos passos se perdeu na escada, Marina voltou a encarar Valeria. "Lo que hiciste por mi hija", disse lentamente. "Ningún terapeuta lo conseguiu em um ano. Eu não esqueço esse tipo de coisa." Valeria deu de ombros, desconfortável com qualquer elogio. "Eu só entendo o que é ter medo de abrir a porta. No orfanato, às vezes, a gente preferia ficar trancado no quarto do que encarar o resto." Marina assentiu. Fez um movimento quase automático em direção ao telefone sobre a mesa. Quando falava de contratos ou expansão de restaurantes, seu reflexo era sempre o mesmo: ligar para o advogado, para o contador, para o sócio. Dessa vez, porém, o nome que veio à cabeça foi outro. "Vou a chamar a Eduardo", disse mais alto.
Mi abogado de confiança. Ele é obstinado, não larga um caso até o fim. Se alguém consegue cavar documentos velhos e montar esse quebra-cabeça, é ele. Valeria observou Giscard com dedos firmes, sem gaguejar. Aquele era o lado empoderado de Marina. Não o da arrogância, mas o de quem usa poder, dinheiro e contatos para proteger os seus. Quando Eduardo atendeu, Marina não perdeu tempo com rodeios. Eduardo, necessito que vengas a la casa mañana a primeira hora. E sobre Daniel, do outro lado da linha, o silêncio durou 1 segundo a mais do que o normal. Marina, você sabe que esse assunto foi dado como encerrado há décadas. Pois é, respondeu ela, olhando diretamente para Valéria. E é justamente por isso que está na hora de reabrir. Enquanto marcava a reunião, Valéria se levantou devagar. Vou para a cozinha preparar o jantar, senhora. Posso fazer a sopa do jeito que Daniel gostava. Ele sempre dizia que um dia ia comer algo assim em uma casa grande, com família de verdade. Marina fez um leve aceno com a cabeça, sem conseguir falar por um instante. Quando Valéria saiu, ficou sozinha com o retrato nas mãos. Se você pudesse vê-la de perto agora, notaria a diferença. Não era mais só culpa antiga, nem dor engavetada. Era a expressão de alguém que decidiu finalmente fazer algo com tudo isso. E é a partir dessa decisão que toda a história vai se desenrolar. Eduardo não era solo el abogado de la familia. Para Marina, sempre havia sido alguém que intervenía quando algo parecía irresoluble. Contratos estancados, disputas entre socios, disputas por herencias. Esa mañana, sin embargo, al cruzar el recibidor de la mansión, se dio cuenta de que el ambiente era diferente. No se trataba de dinero ni de negocios, sino de una vieja herida que alguien por fin se atrevía a tocar. Marina lo recibió en la sala, sin formalidades. No le ofreció café ni conversó. Simplemente señaló el retrato de Daniel sobre la chimenea y se lo entregó a Valeria con una frase directa. Ella es quien puede demostrar que mi hermano no murió ese día. Eduardo se sentó, sacó su libreta del bolsillo y escuchó. Valeria repitió con calma todo lo que ya le había contado. A Marina, el orfanato Sagrado Corazón, la llegada de un niño de 9 años llamado Daniel, su carácter tranquilo y observador, los dibujos de la casa grande, el piano y su padre cocinero, la marca de nacimiento detrás de la oreja, su fuga a los 16. Esta vez, sin embargo, añadió detalles que le vinieron a la mente mientras hablaba. Contó, por ejemplo, que Daniel le tenía miedo a las aguas profundas desde que llegó al orfanato, que incluso evitaba acercarse a la piscina vacía del patio, como si esa superficie guardara algún secreto relacionado con él. También mencionó que guardaba un papel viejo doblado en 4, donde un día ella logró leer un apellido parcialmente borrado, Gar. Y antes de que él se lo arrebatara de las manos, asustado, Eduardo tomaba notas rápidas. Legalmente, Na explicó al terminar, el certificado de defunción de tu hermano se emitió sin cuerpo, basándose únicamente en testimonios. Esto siempre deja un vacío legal. Lo que trajiste hoy es otra pieza importante. Alguien que años después confirma la existencia de un niño con las mismas características, el mismo nombre y recuerdos compatibles. Marina no parecía emotiva, parecía concentrada. Esa era su versión más peligrosa, la mujer que toma su propio dolor y lo transforma en un plan de acción. Quiero saber qué se puede hacer, dijo. No en teoría, sino en la práctica. Eduardo hojeó las páginas del cuaderno con el pulgar, organizando sus ideas. Primero, necesito revisar todo el material antiguo, el informe policial de la desaparición, los registros del departamento de bomberos, el informe del hospital, el proceso que resultó en el certificado de defunción. Paralelamente, intentarás acceder a los archivos del orfanato. Si encontramos a un Daniel entrando unos días después del supuesto ahogamiento, con características y rasgos compatibles, tendremos una sólida base documental. Valeria escuchó atentamente, como si cada palabra fuera una pequeña luz encendida en un pasillo oscuro. ¿Y si todo eso coincide?, preguntó.
Entonces se vuelve cada vez más difícil mantener la versión oficial de su muerte, respondió Eduardo. No es garantía de encontrarlo, pero cambia por completo el punto de partida. En lugar de buscar un pasado cerrado, vamos a buscar a una persona que fue recordada vívidamente en otro lugar. Marina asintió. No le pidió promesas que no pudiera cumplir. Simplemente concluyó: haz lo que sea necesario. Tiempo, viajes, copias de archivo. Yo lo pagaré todo. Solo quiero que llegues hasta el final. Este es un detalle importante sobre el poder de Marina. No lo usa para controlar a la gente, sino simplemente para abrir puertas. Dinero, contactos, prestigio legal. Todo lo que en otras manos podría servir para aplastar a alguien. Allí se convirtió en una herramienta para corregir una injusticia. Después de que Eduardo se fuera con la carpeta de documentos viejos, la casa pareció respirar de otra manera. Marina entraba en la cocina, donde encontró a Valeria cortando verduras y a Sofía sentada a la mesa, dibujando. Era una escena sencilla, pero reveladora. La niña, que hacía unos meses apenas salía de su habitación, ahora garabateaba con atención en una hoja llena de colores. Valeria, a su vez, se movía con naturalidad por la cocina, como si ese ambiente que antes le inspiraba respeto y distancia comenzara a convertirse en un lugar donde ella también existía. ¿Qué dibujas, Sophie?, preguntó Marina acercándose. La niña levantó el papel con orgullo. Había 3 figuras: una mujer con el pelo recogido, una niña con trenzas y una más pequeña sosteniendo una olla. Somos nosotras, explicó. Tú, yo y Val haciendo sopa. Valeria se giró sorprendida. ¿También funciona? Claro, respondió Sofía como si fuera obvio. Si no, la sopa no funciona. Marina sonrió, y no era solo una sonrisa para su hija. También fue un agradecimiento silencioso para una empleada doméstica que, sin darse cuenta, estaba reconstruyendo algo en esa casa que ningún dinero podría recuperar: la confianza. Durante el almuerzo hablaron poco, pero la presencia era diferente. Sofía cuenta que logró ver mi clase en línea sin apagar la cámara, una gran mejora para alguien que, meses antes, no soportaba ser vista. Marina elogió, sin exagerar, reconociendo cada paso como un verdadero logro. Valeria escuchaba todo en silencio, pero cada vez que la chica hablaba, su mirada se suavizaba un poco. Más tarde, cuando Sofía subió a hacer la tarea, Marina y Valeria estaban solas en la cocina. El olor a sopa aún flotaba en el aire. Quiero que sepas algo, dijo Marina, apoyando las manos en la encimera. Pase lo que pase con la investigación, lo que hiciste por mi hija es algo que nunca podré pagarte. Valeria negó con la cabeza. Solo dejé notas en la puerta. Decidió abrirla. Exactamente, respondió Marina. Sabías que escribir, porque también has estado en el otro lado. No es poca cosa. Hubo un breve silencio, no incómodo, pero lleno de cosas que ninguna de las dos estaba lista para decir. Marina interrumpió primero. Eduardo empezará con los archivos oficiales. Mientras tanto, quería preguntarte algo. Valeria se enderezó instintivamente. Claro, señora. Escribe todo lo que recuerdes de Daniel, todo. Expresiones que usaba, miedos, sueños, cualquier frase que se te haya quedado grabada. Si un día me siento frente a un hombre que dice ser mi hermano, necesitaré esos recuerdos para asegurarme de que no nos engañan. Valeria cerró los ojos un segundo, como si buscara algo en el fondo de un viejo cajón. Puedo hacerlo, dijo finalmente. Hay cosas que nunca le he contado a nadie. Quizás sea hora de quitárselas de encima. Así terminó ese día, con Eduardo volviendo a buscar documentos, Marina recuperando la compostura de quien lucha por algo que importa, Sofía dando sus primeros pasos de vuelta al mundo y Valeria prometiendo plasmar en papel todo lo que recordaba del chico que, para ella, había sido familia cuando no había nadie más. La siguiente parte de la historia comienza precisamente con la decisión de Valeria de escribir, porque es al tocar este pasado que otras personas, para la mansión, comenzarán a aparecer. La verdad sobre Daniel dejará de ser solo una sospecha. Esa noche, cuando la mansión por fin quedó en silencio, Valeria se sentó en la
pequeña mesa de su habitación de servicio con un cuaderno nuevo frente a ella. Marina le había entregado hojas bonitas, de esas espesas que se usan para anotar recetas importantes. Pero Valeria optó por usar el cuaderno barato que había comprado en la papelería del barrio. Le parecía más honesto. Abrió en la primera página, tomó aire y escribió en la parte de arriba, con letra firme, lo que recuerdo de Daniel. No era una carta para nadie en específico, pero mientras escribía, hablaba con él en su mente, como si estuviera sentado en la cama de al lado, igual que en el orfanato. Notó que él se mordía el labio cuando estaba nervioso, que se reía sin hacer ruido cuando no podía ser descubierto, que tenía la costumbre de guardar pedacitos de papel con palabras raras para practicar la lectura. Escribió que odiaba los días de lluvia porque el sonido del agua fuerte le daba miedo y que aún así ficava na janela olhando a tempestade, como se estivesse procurando alguma coisa lá fora. Também registrou o que ninguém mais via, que Daniel chorava escondido nas noites de aniversário, porque tinha certeza de que em algum lugar a irmã sabia que aquele era o dia em que os dois tinham chegado ao mundo juntos. Se minha hermana está viva, hoy também é seu cumpleaños, repetia, soprando a vela imaginária que Valeria desenhava com o dedo no ar. Mientras ella llenaba página tras página, en otra parte de la casa Marina hacía algo parecido, a su modo. Estava em su escrito, com a caixa de madeira aberta sobre uma mesa. As fotos antigas, o boné, um carrinho de brinquedo, o caderno de desenhos que a mãe guardara como relíquia, em vez de apenas chorar sobre aquilo, como fizera tantas vezes no passado. Marina começou a organizar o conteúdo em ordem cronológica, anotando datas no verso das fotos, ligando lembranças como quem prepara um dossiê. Se você observasse de fora, entenderia que as duas estavam trabalhando, cada uma no seu canto, para reconstruir a mesma pessoa, o Daniel Niño, antes de qualquer documento falso, antes de qualquer laudo de óbito. Los siguientes días tomaron un ritmo nuevo. Eduardo pasó a enviar mensajes curtas e objetivos. Consegui cópia do boletim de ocorrência. Há inconsistências no relatório dos bombeiros. Arquivo do hospital é incompleto, sigo investigando. Marina lia tudo com atenção e repassava. Para Valéria, apenas o que fazia sentido compartilhar. Não queria cargá-la com a parte mais fria e burocrática, mas tampouco queria tratá-la como alguém de fora. Una tarde de martes, mientras Sofía hacía un rompecabezas en la sala, Marina se sentó a su lado con cuidado. «Sophie, necesito hablar contigo de algo importante», dijo, escogiendo las palabras. «¿Te acuerdas de la foto del niño que está en mi oficina? La niña ascendiendo sin dejar de encajar una pieza. Es el tío Daniel, ¿no? El que se cayó al agua». Marina se sorprende. Sempre pensou que a filha era pequena demais para ter guardado aquella parte de la historia. «Te contamos que había muerto en un accidente», continuó. «Pero ahora hay cosas nuevas que estamos descubriendo. Puede ser que no haya sido así». Sofía levantó la cabeza curiosa. «¿Quieres decir que puede estar vivo?» Marina não queria oferecer uma esperança que talvez não se concretizasse, mas também não queria mentir. «Significa que hay una posibilidad», respondeu. «Por eso estoy investigando. Y Valeria está ayudando, porque ella conoció a un niño muy parecido a él en un hogar para niños». La niña miró hacia la cocina como si pudiera ver a Valeria desde allí. «Entonces Val puede conocer al tío Daniel mejor que tú», comentó, com a sinceridade brutal que só uma criança tem. Marina sorriu de lado. «Tal vez conozca partes de él que yo no vi, pero eso no me molesta. Al contrario, me ayuda a sentir que él no estuvo tan solo». Sofía pensou um momento. «Si lo encuentran, vendrá a vivir com nosotras?» A pergunta ficou suspensa no ar. Marina podia ter respondido: «Não sei, é complicado, veremos». Em vez disso, opta por algo mais simples. «Si lo encontramos, vamos a escucharlo primeiro. Ele também vai ter muita coisa para contar. Depois, juntos, vamos a decidir como queremos ser família». Aquilo pareceu satisfazer a menina. Ela voltou ao quebra-cabeça, mas o tema não saiu da cabeça dela. Curiosamente, isso teve um efeito inesperado. Sofía começou a falar mais de Daniel do que do pai. Não porque tivesse esquecido o marido de Marina,
mas porque aquela nova figura, um tio perdido, talvez vivo, representava para ela uma esperança diferente, algo entre passado e futuro. En la cocina, Valeria seguía escribiendo siempre que tenía un momento libre. A veces, Sofía apareció en la puerta con un vaso de jugo y preguntaba, «Oh, curiosa, ¿estás escribiendo más cosas del tío?» Valeria sonreía. «Sí, estoy tratando de que no se me escape nada. ¿Puedo ver?» La joven dudaba un instante y luego se lo mostraba. La niña leía despacio, moviendo los labios, y hacía preguntas que ningún adulto había hecho. «¿Por qué dices que defendía a los más pequeños si él también era pequeño?» Porque a veces tener miedo no impide que uno se ponga delante. «De los golpes», respondió Valeria. «¿Y por qué quería tanto encontrar a su hermana?» «Porque cuando sabes que perteneces a alguien y te lo arrancan, pasas la vida entera buscando ese lugar otra vez». Sofía no entendía todo, pero sentía o peso daquelas frases. Em silêncio, começou a desenhar homem desconhecido nas folhas em branco. Às vezes sorrindo, às vezes de costas, sempre com traços que lembravam pouco Marina e pouco ela mesma. Quando Valeria terminou o caderno, numa noite de sexta-feira, levou-o até o escritório. Marina estava sozinha, revisando os correios eletrônicos del restaurante. «Aquí está», dice entregando o caderno con cierto cuidado. «Es todo lo que recuerdo. Si después me acuerdo de algo más, puedo escribir en otro». Marina passou a mão pela capa como quem toca algo sagrado. «Gracias, Valeria». De verdad, no lo abrió en ese momento. Prefirió hacerlo más tarde, después de que Val se retiró y la casa quedó en silencio. Sentou-se na poltrona perto da janela, acendeu o abajur e começou a ler devagar, página por página. A cada descrição, Daniel da infância ganhava camadas que ela nunca tinha conhecido. O humor silencioso, a generosidade com as poucas coisas que tinha, o jeito de transformar medo em cuidado com os outros. Ao fechar o caderno, horas depois, Marina não estava menos triste. Mas a tristeza agora vinha misturada com outra sensação, a de que, pela primeira vez em décadas, não era a única carregando a memória daquele menino. A partir de dali, a busca de Daniel deixava de ser luto solitário para se tornar uma missão compartida. E é exatamente nesse ponto que este bloco termina, com Marina segurando o caderno de Valeria como se fosse mapa. E lá fora, Eduardo começando a encontrar as primeiras contradições nos documentos oficiais. O próximo passo, inevitavelmente, será alguém de fora da mansão confirmar que a história sempre teve algo errado desde o comienzo. Los primeros resultados de la investigación llegaron una semana después de que Valeria entregó su cuaderno. Fue un jueves por la tarde, de esos en los que el cielo parece pesado sin llegar a llover. Marina estaba revisando planillas del restaurante cuando el celular vibró. Con una llamada de Eduardo. «Necesito verte en persona», dijo él sin rodeos. «No es algo que quiera explicar por teléfono». Media hora después, el abogado estaba sentado en la misma sala donde Valeria había señalado por primera vez el retrato de Daniel. Esta vez, había sobre la mesa una carpeta gruesa llena de copias, sellos y firmas antiguas. «Voy a ir al punto», comenzó Eduardo. «Revisado el expediente del supuesto ahogamiento. Hay cosas que nunca te dijeron». Marina cruzó los brazos, preparando el pecho para o que viese. «El informe de los bomberos menciona que buscaron durante 3 días», explicó. «Pero en el resumen que tus padres recibieron alguien simplificó esa información. Dice solo búsqueda sin éxito, posible ahogamiento. Lo más grave es que en el registro del hospital aparece anotado que 3 días después del incidente, una enfermera renunció, cambió de ciudad y nunca más se presentó a trabajar. Esto por sí solo puede ser casualidad, pero él abrió otra folla. Cuando pedí acceso a los archivos del Hogar Sagrado Corazón, encontré la ficha de ingreso de un niño llamado Daniel Silva. Entró exactamente 2 días después de la fecha del supuesto accidente. Edad 4 años. Características: cabello castaño, ojos oscuros. Motivo del ingreso: huérfano, padres adoptivos fallecidos en accidente automovilístico. Marina sintió faltar por un segundo
pero permaneceu inmóvil. Silva, repetiu, no es nuestro apellido. Justamente, dijo Eduardo, se le dio un apellido genérico, muy común, para que se pierda en el sistema. No hay referencia a familia anterior, solo a los cuentos padres adoptivos. Cuando cruzo los datos, parece que alguien decidió que era más fácil declarar muerto a un niño, delante de una familia desesperada, y registrarlo como otro niño en otro lugar. Valeria, que escuchaba sentada en la esquina de la sala, apertó como mouse no regazo. ¿Y quiere decir que alguien se lo llevó y fue todo planeado?, preguntó con la voz baja. No tengo pruebas suficientes para usar esa palabra en un tribunal, respondió Eduardo. Pero todos los indicios apuntan a que el ahogamiento fue, en el mínimo, mal investigado, y que hubo adultos que se beneficiaron de esa confusión. Marina dejó escapar una risa sin humor. 30 años creyendo que había mirado para otro lado por un segundo, murmuró. Y tal vez todo ese tiempo alguien se encargó de que yo nunca pude encontrar. Eduardo apoyó los cotovelos nos joelhos. Lo importante ahora no es culparte ni culpar a tus padres. Es decidir qué vas a hacer con lo que sabemos hoy. Podemos abrir un procedimiento para revisar la declaración de fallecimiento. Podemos intentar localizar a esa enfermera o a sus familiares. Y sobre todo, podemos seguir la pista de Daniel en el orfanato. Profesores, trabajadores sociales, cualquier persona que lo haya conocido. Valeria levantó la cabeza. Yo puedo ayudar con eso. Conocí a algunas de las cuidadoras, sé los nombres de las que eran mais antigas. Algumas ainda devem estar vivas. Marina olhou para os dois. Não era mais apenas a empresária e o advogado diante de um caso frio. Eram 3 pessoas ligadas pelo mesmo menino. De repente, ela percebeu que não estava mais sozinha naquela busca. Entonces vamos a hacer las dos cosas, decidiu. Eduardo se ocupa de los documentos oficiales. Valeria e eu vamos atrás de quem conviveu com ele. Não quero mais que a life do meu irmão dependa só de papers that alguém escreveu de qualquer jeito. A partir deste dia, a rotina mudou novamente. Nos horários em que Sofia estava com a psicóloga ou assistindo aula online, Marina e Valéria se sentavam no escrito com uma agenda aberta sobre uma mesa, listando todo o que lembravam do orfanato. Nomes de educadoras, apelidos de meninos, datas aproximadas de festas, qualquer coisa que pudesse servir de gancho. Valeria se sorprende con el tipo de pregunta que Marina hacía. ¿Cómo olía el pasillo donde dormían? Da cloro y sopa vieja. Había alguien que siempre llegaba tarde a trabajar. O sí, una cuidadora llamada Marta. Decían que tomaba mucho. ¿Daniel confiaba en ella? No, de hecho la evitaba. Marina anotaba todo. No estaba apenas reviviendo el pasado de Daniel. Estava tentando entender que tipo de adulto tinha estado ao redor dele quando ela já não podia mais proteger o irmão. Una tarde, mientras revisaban nombres, Sofía apareció en la puerta del despacho con un papel en la mano. Hice un dibujo de cómo me lo imagino, dijo tímida. Por si lo necesito, era um desenho simple, mas carregado de intenção. Um homem jovem, com o mesmo sorriso torto do menino da foto, de mãos dadas com uma menina que claramente era Sofia, e ao lado, uma mulher de cabelo preso, que podia ser tanto Marina quanto Valéria. Abaixo ela havia escrito, com letras irregulares, quando lo encontremos. Marina sentiu o impacto dessa frase. Não se, mas quando. Sofia já falava da busca como algo inevitável, como se a vida estivesse devendo esse reencontro. Gracias, mi amor, disse, pegando o papel como se fosse um documento importante. Isto nos recuerda para que estamos haciendo todo esto. Sofia sorriu um pouco envergonhada e saiu correndo. Quando a porta se fechou, Valeria comenta em voz baja. Ella ya está esperando a Daniel. Creo que no podemos fallarle. Marina concordó con la cabeza. Ni a ella, ni a él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invitamos a suscribirte y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Tu comentario y tu me gusta nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Y 10 centavos con sinceridad.
¿Alguna vez sentiste que la verdad de tu familia también fue escondida durante años? Los avances en el caso de Daniel coincidieron con pequeños cambios en la casa que, vistos de lejos, parecerían casi insignificantes. Sofía empezó a bajar sola a desayunar algunos días, sin que nadie tuviera que llamarla 3 veces. Marina redujo ligeramente el número de noches que pasaba en el restaurante, delegando más en sus gerentes, y Valeria dejó de caminar de puntillas por los pasillos, como si tuviera miedo de ser descubierta existiendo. Un sábado por la mañana, Marina estaba en la cocina preparando café cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró frente a frente con una mujer elegante, de vestido ajustado y sorriso treinado, trazendo una caixa de padaria numa mão y un ramo de flores na outra. «Marina, qué sorpresa verte tan temprano», dijo la mujer, entrando casi sin pedir permiso. «Te traje pan recién hecho y flores para tu jardín. ¿Era Javier su exnovio?» No. Nesta versión, quien aparecía era Javier Morales, un antiguo enamorado que también trabajaba en el mundo de la gastronomía y que, años atrás, tinha pedido mais espaço na vida de Marina do que ela estava disposta a dar. Eles tinham terminado em termos cordiais, mas uma visita inesperada soava mais a estratégia do que a saudade. «Javier, terminamos hace 2 años», recordó Marina, cerrando la puerta. «No puedes aparecer así, sin avisar». Él se levantó como mouse, encontrando inocencia. Lo sé, pero supe por amigos en común lo del accidente de tu esposo, lo de Sofía. Quise venir antes, pero respeta tu espacio. Hoy simplemente sentí que era el momento de verte. Nada más, dijo, nada más. Pero sus ojos recorrían la casa como quien mide un terreno antes de hacer una oferta. Marina respiró fondo. «No hay energía para un juego de manipulación naquela mañana. Tengo poco tiempo», avisó. «Estamos en medio de un asunto familiar complicado». «Justamente por eso», sonrió Javier. «A veces hace falta alguien de fuera, más tranquilo, que escuche». Antes de que Marina pudiera responder, Valeria apareció en la puerta de la cocina secándose las manos en el delantal. «Señora, el desayuno ya está casi listo». Se detuvo al ver al visitante. Javier se volvió hacia ella, avalando em segundos o uniforme simple, o cabelo preso num rabo de cavalo, as mãos ainda úmidas. «¿Y tú eres?», perguntou. «Valeria». «Trabajo aqui», respondeu ela, com educação, mas sem encolher-se. «Ah», dijo él, com aquele tom que parece elogio, mas não é. «Qué bueno que Marina por fin encontró a alguien que la ayudó de verdad. Esta casa siempre necesitó una mano femenina que se ocupara de los detalles». Marina percibió el veneno disfarcado en la frase. Antes talvez tivesse deixado passar por hábito. Agora, porém, com todo o que estava acontecendo, a frase bateu diferente. «Valeria hace mucho más que ocuparse de los detalles», corrigió. Gracias a ella, Sofía está volviendo a sonreír. Javier simplemente lo lamenta, como quem archiva aquela informação para usar depois. Foi para a cozinha, elogiou o cheiro de café, fez comentários sobre como a casa está mais viva. Valeria manteve uma distância respeitosa, mas seus olhos captaram cada matiz. Quando Sofia desceu, demorou alguns segundos, olhando para Javier do alto da escada. Ele abriu um sorriso largo. «Sofia, quanto ha crescido», exclamó. «Ven, dame un abrazo. ¿Te acuerdas de mí?» La niña se quedó quieta, sosteniendo más fuerte el oso de peluche. «Buenos días», dijo apenas. Sus viejos ojos escogieron la figura de Javier para Valeria, que estaba cerca del fogón. Fue entonces cuando a empregada sorriu e assentiu que Sofia decidiu descer o restante 2 degraus. Em vez de ir até o visitante, porém, correu direto para a cozinha. «Val, ¿estás el chocolate caliente?», perguntou, ignorando a Javier por completo. Ele ficou um segundo com o sorriso congelado. Marina viu tudo e não pôde evitar um certo alívio. Javier percebeu a cena, mas tratou de disfarçar. «Los niños son así», comentou. «Necesitan tiempo para recordar». Durante el café, una conversación se divide en 2 camadas. Na superfície, Javier perguntava sobre el restaurante, como nuevas filiales, os prêmios recientes. Debaixo disso, soltava pequenas sondagens. Se Marina estava pensando em vender parte do negócio CEO,
se tinha pensado em um sócio de confiança para ajudá-la a hora que a vida pessoal estava tão complicada. Ela respondia com educação, mas sem ceder terreno. Estava acostumada a negociar com gente muito mais perigosa do que ele. Valeria, por sua vez, se movia pela cozinha servindo pão, recolhendo pratos, mantendo sempre um ouvido atento. Não era paranoia, era sobrevivência. Anos de orfanato e casas alheias lhe tinham ensinado que muitas vezes as decisões que mudam a vida da gente são tomadas em mesas de café, em frases aparentemente inocentes. En um momento em que Sofia subiu para buscar um desenho, Javier aproveitou para mudar o tom. Supe que estás metida en una historia muy fuerte con tu hermano, dice. Alguien me comentó que estás removiendo cosas de hace 30 años. Marina franció o ceño. ¿Quién te dijo eso? El mundo de la gastronomía es pequeño, evitó responde directamente. Solo quiero decirte que a veces remover el pasado trae más dolor que alivio. Quizás deberías concentrarte en el presente, en tu hija, en tu negocio, en ti. Valeria siente que el cuerpo entero se altera, mesmo sem olhar directamente para él. Era el mismo tipo de discurso que ouvira tantas veces de adultos que perguntavam que, como niños, aceitassem a realidade e parassem de fazer perguntas. Marina, porém, não era uma menina assustada. Olhou Javier nos olhos. Estoy perfectamente concentrada en mi presente, replicó. Justamente por eso no voy a seguir viviendo con una mentira cómoda. Si hay una mínima posibilidad de que Daniel esté vivo, voy a ir hasta el final. Javier levantó como mãos, como quien recúa. Solo me preocupa que te lastimen, dice. Hay gente muy mala allá afuera. Gente capaz de usar tu dolor contra ti, Valeria pensou. Em silêncio, como você está tentando fazer agora. Marina en voz alta responde. Por suerte, sé elegir muy bien con quién me rodeo y también sé poner límites. O recado estaba dado. Pouco después, Javier se levantou. Dijo que tinha outro compromisso e se despediu com um beijo rápido no rosto de Marina, que ela aceitou por pura educação. Ao sair, lançou um último olhar para Valéria, um olhar de quem mede a ameaça. Quando a porta se fechou, a casa parece exalar um suspiro coletivo. Sofia voltou correndo à cozinha. «No me gusta ese señor», afirmou sem rodeios. Sonríe, pero sus ojos no. Valeria rió bajo. «Eres muy observadora, ¿sabías?» Marina passou a mão no cabelo da filha. «Gracias por decir lo que sientes. Sophie, eso me ayuda mucho. Aquela tarde, mientras Sofia desenhava na sala, Marina e Valéria voltaram ao escritório para revisar as anotações sobre o orfanato. Mas agora havia uma camada extra na decisão de Marina. Não se tratava apenas de encontrar a Daniel, e sim de proteger o pequeno círculo de confiança que ela estava reconstruindo, a filha, a própria história, e essa funcionária que já não era apenas a chica del serviço, pero alguém que estava se tornando parte da família pela porta mais difícil, a da verdade. El regreso de Javier no fue el único movimiento externo que alteró la rutina de la mansión. Mientras tanto, el terreno bajo control desde entonces, la investigación de Eduardo comenzó a remover capas de un pasado que muchos preferían dejar enterrado. Marina recibía correos electrónicos a diario con fragmentos de información, copias de registros antiguos, nombres de empleados jubilados, notas manuscritas en los márgenes que revelaban descuidos o, en el peor de los casos, decisiones deliberadas. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. El supuesto rescate fallido en la presa había sido caótico, con testimonios contradictorios sobre si alguien vio realmente a un niño caer al agua. El informe final se apoyó en la versión más conveniente para cerrar el caso. Rápidamente, 3 días después, un niño con tantas características, pero con otro apellido, apareció registrado en un hogar infantil a pocos kilómetros de distancia. Entre esos 2 puntos, un vacío de documentos, ahora llenado solo por el recuerdo de Valeria. Marina comenzaba a darse cuenta de algo inquietante. El sistema en el que siempre había confiado para resolver problemas, la policía, la justicia, los informes,
podía ser tan defectuoso y humano como cualquier familia desorganizada. La diferencia radica en que, cuando ocurre un error a ese nivel, no es solo un juguete, sino toda una vida dentro de la casa. El ambiente era de tranquilo cuidado. Valeria se concentraba en el trabajo, pero su atención siempre estaba dividida. Una parte en lo que había que hacer en la cocina o limpiar, la otra en las señales que le daba Sofía. La niña tenía días buenos, en los que hablaba, dibujaba e incluso se arriesgaba a ir a la puerta para ver trabajar al jardinero. Y días malos, en los que se encerraba de nuevo en su habitación, abrumada por los recuerdos del accidente de su padre. En esos días, la presencia de Marina cobraba fuerza. Antes, intentaba resolverlo todo con eficiencia. Programaba más citas, insistía en horarios específicos, prometía salidas si Sofía mejoraba. Ahora, tras escuchar la historia de Daniel y convivir con las cicatrices invisibles de Valeria, empezó a cambiar de estrategia. En lugar de presionar a su hija para que saliera de su habitación, se sentaba afuera en el pasillo con una taza de té y simplemente se quedaba allí. A veces hablaba con la puerta cerrada, otras permanecía en silencio, haciéndole saber a Sofía que no estaba sola, incluso cuando no podía abrirla. Esta decisión de estar presente, en lugar de intentar controlar, tenía mucho que ver con la culpa que Marina arrastraba desde la infancia. Durante años, creyó haber soltado la mano de su hermano sin cuidado, al descubrir que, en realidad, los adultos habían manipulado la situación. Comprendió que no todas las pérdidas estaban en sus manos. Con Sofía quería hacer las cosas de otra manera, hacerse responsable de lo que podía y aceptar que algunos dolores requieren tiempo, no soluciones inmediatas. Mientras tanto, Eduardo avanzaba casilla a casilla en el tablero burocrático. Descubrió que una enfermera que había desaparecido de la región tras el ahogamiento se había cambiado de nombre y se había mudado a otra ciudad. No había confirmación de su implicación, pero el patrón era sospechoso. Al mismo tiempo, localizó los registros de una trabajadora social que, en aquel momento, había mediado en varios ingresos de niños a instituciones con documentación incompleta. El nombre de la aparece también en un relato antiguo del Hogar Sagrado Corazón, exactamente en los datos que Daniel Silva, el niño del orfanato, forjó. Marina leía estos informes a altas horas de la noche, después de que Sofía se durmiera. Extendió los papeles sobre su escritorio, construyendo mentalmente una cronología. El día de la excursión a la presa, la desaparición, la búsqueda, el certificado de defunción, el repentino silencio de las autoridades y poco después, la aparición de un niño sin pasado en un orfanato abarrotado. En cada punto había adultos que tomarían decisiones en su lugar, policías, médicos, funcionarios, todos más preocupados por cerrar un caso que por responder a las preguntas de una niña que había perdido a su hermano. Esa percepción directa con la forma como él veía su propia posición de poder. Durante años había sido una persona que firmaba contratos y decidía el futuro de docenas de empleados con algunos acuerdos secretos. Ahora, ante las consecuencias de las decisiones tomadas sin ningún cuidado sobre la vida de Daniel, también comenzó a reconsiderar su trato con quienes dependían de ella. No bastaba con pagar a tiempo y ofrecer buenos salarios. Era necesario ejercer control sobre las personas que estaban detrás de los puestos, las funciones y los uniformes. Valeria sintió este cambio en carne propia. Pequeños gestos la delataron. Marina empezó a preguntarle si quería un día libre, en lugar de simplemente comunicarle el horario. Empezó a llamarla por su nombre con más frecuencia, y no solo chica o empleada. Le explicó la lógica de los viajes o reuniones que la alejaban de casa, para que Valeria pudiera organizarse. Vivir con Sofía sin sentir que estaba invadiendo la vida de su jefa era casi desconcertante. Para alguien acostumbrada a ser tratada como un objeto desechable, al mismo tiempo esta cercanía le devolvió un viejo miedo. Valeria sabía por experiencia
que cuanto más necesaria se volvía en una casa, más vulnerable se volvía a los ataques de personas como Javier. Personas que veían cualquier conexión emocional entre jefe y empleado como una amenaza al orden que conocían. En el orfanato había aprendido que nada irritaba más a ciertos adultos que ver a niños protegiéndose mutuamente. Allí el patrón podía repetirse, pero a otra escala. Con esta conciencia, comenzó a proteger aún más cuidadosamente todo lo relacionado con la investigación. Mantenía el cuaderno sobre Daniel oculto cuando no lo usaba y evitaba hablar de él con otros empleados, como el conductor o el encargado de la limpieza que venía una vez por semana. No era desconfianza hacia ellos, era instinto protector. Sabía que cuantas menos personas conocieran las nuevas pistas, más difícil sería para cualquiera con malas intenciones sabotear el proceso. Fue en este contexto de discreto progreso y mayor cautela que Marina recibió un nuevo mensaje de Eduardo, quien concertaba una reunión fuera de la mansión para los próximos días. Por fin había localizado a alguien dispuesto a hablar sobre el pasado del orfanato. Una ex trabajadora social que recordaba a un niño que insistía en tener una hermana y un apellido diferente. Esta reunión sería el primer contacto concreto con alguien externo que confirmaría, en sus propias palabras, que Daniel nunca dejó de intentar volver a casa. Lo que Marina aún no sabía era que, a medida que se acercaba a la verdad, otras personas comenzaban a notar sus movimientos, y no todos estaban dispuestos a dejar que una historia mal resuelta de hacía 3 años saliera a la luz sin resistencia. El encuentro con el trabajador social se fijó para un miércoles por la tarde, en una pequeña cafetería del centro, lejos de la zona elegante donde quedaba el restaurante principal de Marina. Ella decidió ir sola, sin chofer, sin Valeria, sin Sofía, no porque desconfiara de ellas, sino porque intuía que había cosas que primero necesitaba escuchar y digerir como hermana, antes de compartirlas como madre o como jefa. El hombre, llamado Ricardo Peña, llegaba con varios años encima y una carpeta desgastada bajo el brazo. Su aspecto no inspiraba poder ni autoridad. Al contrario, se veía cansado, con los hombros ligeramente caídos. Pero en sus ojos todavía quedaba una mezcla de lucidez y culpa que Marina reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que tinha visto mais do que gostaria y no conseguía esquecer. Durante años había trabajado en la red de protección a la infancia. Conocía los mecanismos, las lagunas y sobre todo las zonas grises donde se tomaban decisiones rápidas sobre la vida de niños que nadie reclamaba. Cuando Eduardo le habló de una mujer que sospechaba que su hermano, declarado muerto en un accidente, había reaparecido en un orfanato con otro nombre, algo en su memoria se activó. No era un caso entre muchos. Era una de esas historias que ficam atravesadas na garganta. Mientras removía el café con la cucharita, fue directo al punto. Recordaba haber recibido décadas atrás documentos que no terminaban de cuadrar. Un informe de desaparecimiento con un final apresurado. Y casi al mismo tiempo, una solicitud de ingreso para un niño de 4 años, huérfano, con pais adotivos supostamente mortos en accidente. La coincidencia de datos de la cámara a la atención, más el mismo ritmo. Él era apenas un joven funcional, y aún intenta entender até dónde podía gestionar sin perder el empleo. Habló de presiones sutiles, llamadas telefónicas que pedían agilidad, jefes que le sugerían no, complicarse la vida y aceptar la versión escrita en los formularios. Contou que numa ocasião tentou perguntar mais detalhes about a família adotiva do menino, mas recebeu uma resposta seca. Os documentos teriam se perderam no acidente. Lo importante es que ahora está a salvo en el hogar, disseram a ele, fechando qualquer porta para perguntas adicionais. A Marina le costaba respirar mientras escuchaba. No porque se sorprendiera con la existencia de corrupción o negligencia, sino porque por primera vez esa nebulosa tinha forma concreta e rosto. Já não era o sistema em abstrato. Eram pessoas e especificação que em algum momento
Escolheram uma explicação cômoda em vez da verdade. Ricardo admitió que con el tiempo el caso se había mezclado con otros en su memoria, pero había dos cosas que nunca olvidó. La insistencia del niño en que no era huérfano, en que tenía una hermana gemela y un padre cozinero, e o fato de que, toda vez que alguém tentava corrigi-lo, os olhos dele se enchiam de uma raiva contida, não de fantasia. No era el tipo de mentira que inventaba un niño para llamar la atención, dijo. Era la certeza de alguien a quien le habían arrancado una vida. Marina anotava mentalmente cada detalhe. Aquilo não apenas confirmava o que Valéria tinha contado, acrescentava uma nova camada. A consciência de que, entre o desaparecimento de Daniel e sua entrada no orfanato, havia adultos que sabiam que algo estava errado e, ainda assim, decidiram virar a cara. Quando regressou a la mansión ya cayó la noche. No subiu directamente al quarto de Sofia, como costumava fazer. Entrou primeiro no escritório, acendeu apenas o abajur e colocou sobre uma mesa dos conjuntos de coisas. De um lado, o caderno de Valéria com memórias do orfanato. Ademais, como anotações de Ricardo, que Eduardo havia resumido em um relatório. Ali, lado a lado, aqueles papéis contavam a mesma história desde dos ângulos distintos. O de dentro da instituição, vivido pelas crianças. É o de fora, registrado, distorcido e às vezes apagado pelas estruturas oficiais. No centro de todo, um ninho que não tinha poder para se defender e que, mesmo assim, insistira por anos em dizer seu nome verdadeiro, na esperança de que alguém o escutasse. Marina percebeu que, durante muito tempo, tinha carregado sozinha a narrativa do "eu não segurei a mão dele". Agora, a culpa começava a se redistribuir. Continuava doendo, mas já não pesava apenas sobre a menina de 4 anos que ela tinha sido. Espalhava-se pelos ombros de policiais apressados, funcionários acomodados, médicos indiferentes. Era uma espécie de justiça tardia, pero necesaria mesmo que apenas dentro de ella. Mientras tanto, en el otro lado de la casa, Valeria terminou de guardar uma cocina. Sofia já estava de pijama, abraçada ao urso, esperando que Marina subisse para a história da noite. A menina tinha criado um ritual. Antes de dormir, pedia que a mãe contasse algo de quando era pequena, como se quisesse reconstruir pouco a pouco a infância que o luto tinha apagado. Muitas vezes, essas histórias terminam inevitavelmente em Daniel, não por exposição gratuita, e sim porque, ao nomeá-lo, Marina se permitia integrá-lo à própria vida. Em vez de deixá-lo preso no dia do desaparecimento, Valeria, de seu canto, observava esse movimento com um misto de ternura e medo. Sabia que quanto mais a casa girava em torno da busca por Daniel, mais perigoso se volvió todo para ella. Valeria entendia por pura experiência que cada vez que uma verdade grande empezaba a asomar, também despertava a quienes habían vivido cómodos con la mentira. Y la verdad sobre Daniel ya no era apenas un rumor dentro de la mansión. Garza empezaba a dejar rastros en archivos, llamadas y visitas inesperadas. La primera señal clara llegó de forma discreta. En pocos días comenzaron a aparecer pequeñas coincidencias incómodas. Una vecina que casi nunca habló con Marina la abordó en la entrada del condominio para preguntarle, con falsa inocencia, si era verdad que estaba reabriendo el caso del niño que se ahogó. Un antiguo conocido do pai, que nunca ligava, apareceu com uma mensagem cheia de saudades, mas curiosamente interessada em saber se ainda doía falar do assunto. Até um repórter de um portal menor mandou e-mail, perguntando se ela gostaria de compartilhar sua história de superação. Marina percebeu o padrão. Aquela investigação que ela imaginava restrita ao círculo de Eduardo, de repente parecia ter vazado por frestas invisíveis. Era impossível apontar a origem, mas o efeito era claro. Havia gente que preferia que a versão oficial continuasse intocada. E quanto mais perto chegavam de provar o contrário, maior ficava a pressão silenciosa para que parassem. Dentro de casa, isso se traduzia em pequenos testes de lealdade. Certas pessoas como Javier voltavam a aparecer com frequência, sempre oferecendo ajuda desinteressada,
e ao mesmo tempo sugerindo que remexer no passado podría ser peligroso para la reputación de Marina, para el restaurante, para la estabilidad emocional de Sofía. Outras, como algunos miembros de la familia extensa, começavam a questionar se não seria melhor deixar o menino em paz, esteja onde estiver. Marina ouviu todo, pero já não era a mesma. Mulher que um dia aceitou sem questionar a certidão de óbito do irmão. A busca tinha-lhe devolvido algo que ela nem sabia que tinha perdido. A capacidade de confiar no próprio instinto. E o instinto dijo que recuar naquele ponto seria trair não só Daniel, pero também Valeria e Sofia, que já viviam essa história tanto quanto ela. Valeria, por sua vez, sintió el riesgo de outro jeito. Notou que, depois de la visita de Javier, comenzamos una circular comentando sutis sobre ella. Uma entregadora comentou rindo que corre por aí que la jefa se encariña demasiado con la gente que limpia. Um jardineiro antigo insinuou que a casa anda diferente desde que chegou aquela moça do orfanato. Nada explícito, nada que pueda ser formalmente contestado, mas suficiente para mostrar que alguém se ocupava de mexer os fios por trás. Para protegê-lo, ela reforçou os próprios limites. Manteve a vida pessoal o mais discreta possível. Evitou vínculos fora da casa que pudessem ser usados contra ela e passou a registrador mentalmente cada situação estranha. Olhares que duravam um pouco mais. Perguntas curiosas demais sobre o passado. Mudanças bruscas de comportamento de visitantes. Não era paranoia. Era leitura del ambiente. Algo que aprenderá desde pequena. Ao mesmo tempo, a relação com Sofia se consolidava. A menina já não via Valéria apenas como uma adulta que deixava bilhetes engraçados debaixo da porta, e sim como alguém que entendia seus medos sem minimizá-los. Quando tinha ataques de ansiedade, sabia que podia encontrar a mãe sentada no corredor e Valeria na cozinha, mantendo a casa viva, panela no fogo, luz acesa, cheiro de pão ou de sopa. Essa constância se tornara para ela um tipo de segurança silenciosa. Numa noite particularmente difícil, em que Sofia teve um pesadelo com o acidente do pai e acordou chorando, Marina percebeu quanto as três estavam entrelaçadas naquela trajetória. Depois de calmar a la hija e hacerla volver a dormir, desceu à cozinha para beber água e encontrou a Valéria sentada à la mesa. Aún de uniforme con los cotovelos apoyados, no tampo e o olhar perdido, no tienes que conversar mucho tiempo. Bastou o breve encontro de olhos. Marina cansada, mas firme. Valeria exausta, mas presente. A sensação era de êxito. Se alguém atacasse qualquer uma delas naquele momento, estaria mexendo num conjunto, não em peças soltas. Mientras tanto, Eduardo preparou o seguinte passo. Solicitar oficialmente la revisión de la declaración de óbito de Daniel, usando como base los documentos contradictorios, el testimonio de Ricardo y las memorias anotadas por Valeria. Era um movimento arriscado. Ao formalizar a dúvida, deixaria de ser apenas uma investigação particular para se tornar um questionamento ao sistema que no passado havia preferido encerrar o caso rapidamente. Marina sabia que, a partir desse dia, viriam convocações, reuniões formais, talvez até exposição indesejada, mas também sabia que não poderia exigir de Daniel, onde quer que ele estivesse, a coragem de continuar lutando se ela própria recuasse naquele ponto. De certa forma, cada passo que dava agora era uma resposta atrasada ao niño que, aos 4 anos, gritava que tinha uma irmã e ninguém queria ouvir. O bloco termina justamente nessa encruzilhada, com a petição de revisão prestes a ser protocolada, os rumores começando a se espalhar e as 3 figuras centrais da história, Marina, Valéria e Sofia, ligadas não apenas pelo passado de dor, mas por uma escolha comum de não mais aceitar a mentira confortável como destino. A partir do próximo trecho, a consequência concreta de esta escolha vai bater à porta da mansão, não mais em forma de suspeitas ou comentários velados, e sim como uma ruptura que obriga cada uma delas a decidir em quem acreditado de verdade. A solicitud de revisar a morte de Daniel chegava cada mês. Não há sirenas ni cámaras en la puerta del juzgado.
solo una alfombra más que entra en un sistema que vive en el papel. Pero para Marina, Valeria y Sofía, este gesto significó algo muy diferente. Era la primera vez en casi 3 años que alguien dejaba por escrito que la versión oficial podía estar equivocada. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de espera y vida cotidiana. Mientras los empleados decidían si reabrir o no, en este caso, el desayuno, las tareas escolares y las idas y venidas al restaurante continuaban en la mansión. Desde fuera, todo parece igual. Dentro, nada era igual. Sofía empezó a marcar en un calendario con rotuladores de colores cada día, transcurrido desde que su madre le había dicho que buscaba a su tío, no como una forma de contagio regresivo, sino como un recordatorio de que, incluso cuando no pasaba nada, seguían adelante. Valeria, siempre que podía, añadía un pequeño dibujo junto a cada día, una estrella, una hogaza de pan, una ventana abierta. Era una forma silenciosa de decirle a la niña que cada 24 horas vividas con valentía era en sí misma una victoria. La respuesta oficial llegó una tarde lluviosa. Un membrete dejado por el cartero en la puerta anunciaba que el caso había sido reevaluado, basándose en nuevas pruebas y testimonios. No era una garantía de reencuentro, ni un castigo para quienes habían cometido errores en el pasado, pero representaba algo que Daniel nunca había recibido: el derecho a ser tomado en serio. Marina le leyó el documento en voz alta a Valeria en la cocina, mientras Sofía dibujaba en la mesa. Al terminar, guardó silencio unos segundos. Luego, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó dentro de la caja donde guardaba todas las pertenencias de Daniel. A partir de entonces, la narrativa dejó de centrarse únicamente en la niña desaparecida y se convirtió también en quienes elegían ser. Marina seguía siendo una mujer poderosa, dueña de restaurantes y de decisiones difíciles, pero ahora usaba esa fuerza sobre todo para proteger lo que realmente importaba: su hija, la memoria de su hermano, la dignidad de Valeria. Valeria seguía siendo la criada, sí, pero ya nadie podía verla solo así. Era una niña del orfanato que cumplió una promesa que le hizo a una amiga de la infancia y dijo, con su propia vida, que los invisibles también tienen voz. Sofía al final dejó de ser solo la niña traumatizada y se transformó en una niña capaz de creer en las segundas oportunidades, incluso sin garantías. El reencuentro con Daniel no ocurriría allí. Las historias reales, a diferencia de los cuentos de hadas, no siempre cierran todas las puertas en el último capítulo. A veces el final es precisamente eso: el momento en que los personajes deciden no repetir el silencio que les hirió. Cuando ves a Marina guardando la manta, a Valeria encendiendo el fuego para la cena y a Sofía pegando otro dibujo en la nevera, el dibujo de una familia de 3 tomados de la mano, dejando un espacio vacío a su lado, entiendes que es, en cierto modo, Daniel ya ha regresado al espacio que le abrieron dentro de su propia historia. Porque aunque la vida tarde en traerlo de vuelta en carne y hueso, lo que le robaron, el derecho a ser recordado como alguien que existió, luchó y esperó, ya no se puede borrar. Y eso es lo que lo cambia todo. De hoy en adelante ningún documento, por escrito que esté, tendrá la fuerza suficiente para convencer a esas 3 personas de que simplemente se ahogó. Ellos lo saben mejor. Y yo decidiré no olvidar. Si esta historia te recordó que la verdad a veces tarda años en salir a la luz, pero aún así vale la pena buscarla, compártela con alguien que haya vivido una injusticia en su familia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y segundas oportunidades. Ahora quiero leerte a ti. En el lugar de Marina, ¿habrías tenido el valor de reabrir una herida de 30 años para buscar a tu hermano? Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe en los comentarios, gracias por esta historia, y deja un corazón. Así sabré que estuviste conmigo hasta el último segundo y que quieres más relaciones como este.